Comenzamos. Bueno, el Instituto Manuel Oribe, en sus 26 años de trayectoria, tiene el gusto de haberlos invitado a este seminario, Políticas Sociales o Asistencialismo. Me ha tocado en estos 26 años conducir el barco del Oribe este año. Muchas gracias por haber asistido. El doctor Gavito va a ser el moderador y desde ya lo estamos invitando. Ustedes van a ver, el Oribe está reformando su página web, lo van a tener próximamente. Pueden consultar la newsletter del Oribe, donde les estamos mandando la información mes a mes. Y en el mes de noviembre vamos a tener un seminario que se va a llamar Partido Nacional Defensor de las Leyes. Va a ser el 12 de noviembre, ya van a tener la información acerca de eso. Dejamos al doctor Gavito como moderador del seminario. Buenas noches a todos. Quiero reiterar el agradecimiento que refería el doctor Mota en cuanto a que se hayan hecho presentes y especialmente agradecer a quienes se integran hoy en el panel y van a realizar sus aportes: el doctor Enir Sartú, la economista Fanny Trileszynski, la doctora Analía y diputada Analía Piñeirúa, el licenciado uruguayo Walter Menéndez y el senador José Amorín Valle, a quienes he nombrado en el orden en que están sentados acá en la mesa. Hablar de políticas sociales, por supuesto, implica una multiplicidad de opciones en cuanto a su abordaje, puede ser desde lo sectorial, el Banco de Previsión Social, que hoy nos honra también alguna gente con su presencia, la enseñanza, la salud, pero también ese ámbito de coordinación que pretendió ser el MIDES o el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Acción Social, según en su momento se propuso, o el ángulo de los números de la economía, que es tan importante, o incluso el ángulo más fino de la cuantificación de los indicadores, lo que acá nos provee el Instituto Nacional de Estadística, que en otros países ha sido tan debatido porque es precisamente a la hora de la verdad lo que nos permite contar con instrumentos que midan la efectividad de las políticas. El nombre del seminario quizá está indicando alguna cosa, es decir, se está queriendo enfocar concretamente las políticas que van a una transferencia directa de ayuda, pero de promoción social, y bueno, y medir también su efectividad. Pero eso no quita que cada uno de los panelistas le dé su impronta personal. Van a tener 20 minutos cada uno en el orden, no en el orden en el que están acá. Va a comenzar Fanny Trileszynski, luego Walter Menéndez, después la diputada Piñeirúa, y van a comentar el senador Amorín Valle y el doctor Sartú, y seguramente pueden haber algunos comentarios cruzados. Así que presento muy sintéticamente a Fanny, que es economista, catedrática de Economía Descriptiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es docente de Economía y Sociedad Uruguaya y Principios de Economía en la ORT. Ha realizado numerosos trabajos para organismos públicos y privados de Uruguay. Ha sido consultora del BID en temas de políticas sociales, de economía de la salud y políticas de competencia. Es ex directora de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. Es columnista del diario El País y es reciente ganadora junto a Francisco Fay del premio otorgado con motivo de 175 años del Partido Nacional por la Comisión Departamental de Montevideo por su ensayo sobre la obra modernizadora y transformadora del Partido Nacional en sus gobiernos del siglo XX, de 1959 al 60 y 1990 al 95. Y agrego yo, es socia del Instituto Manuel Oribe, lo cual mucho más honra. Fanny. Voy a pedirles si puedo dar una charla parada, porque no necesito tener las transparencias allí y la parte. No. Bueno,
La intervención mía va a hacer hincapié básicamente en el tema de los indicadores, y los panelistas que me siguen sé que van a centrarse más en las políticas. Entonces, esto es básicamente la agenda de la presentación. ¿Qué son y para qué se usan las políticas sociales? El tema de la medición de la pobreza, el enfoque monetario, la relación entre pobreza y producto, el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas, un ejemplo con el indicador de hacinamiento, el tema de la pobreza multidimensional, la educación y las conclusiones. Eso es básicamente los temas que voy a tratar brevemente en la charla. Le pido a Juan que cuando falten 5 minutos me grite, o bajú. Lo primero es cuando se nos convoca a hablar de políticas sociales o asistencialismo, lo primero es tratar de ver a qué apuntan las políticas sociales, cuál es el objetivo de las políticas sociales. Capaz que eso resulta un poco abstracto, pero me parece importante definir, o por lo menos enumerar algunos de los elementos que le pedimos, o de los objetivos que le pedimos que cumpla una política social. Yo puse allí algunos, hay muchas definiciones, los diferentes autores se enfocan por distintos lados, pero uno podría decir redistribuir ingresos o activos, promover la igualdad de oportunidades, mantener estándares de vida mínimos en la población mediante la reducción de la pobreza, regular relaciones laborales y proveer seguros contra riesgos que el mercado no provee, y mejoramiento del capital humano. Como ustedes ven, yo resalté en negrita algunos que son en los que voy a hacer hincapié en esta charla. Tenemos 20 minutos, entonces hay que elegir. Pasamos derecho al tema de la pobreza, ¿no? Como es uno de los elementos que decíamos aquí que está presente, digamos, en toda política social. Definición de pobreza, una definición, si se quiere, restrictiva, carencia en alguna o en varias dimensiones del bienestar humano que se consideran relevantes. Entran muchos elementos subjetivos, pero como definición general parece que está bastante acertada, y los enfoques más difundidos de esto han sido un enfoque monetario y de las necesidades básicas insatisfechas. Como los nombres lo indican, el enfoque monetario tiene que ver con dinero, y las necesidades básicas tienen que ver con otro tipo de elementos. Hay otros enfoques sobre el tema de la pobreza, pero que son muy difíciles de operativizar, digamos, y por lo tanto no los vamos a traer acá, que tienen que ver con la exclusión social, etc. Cuando vamos al tema de la pobreza, el concepto monetario de la pobreza, que es el que se usa más en economía, que es el que todos vemos todo el tiempo, que se utiliza, la pobreza consiste en la insuficiencia de ingresos, ¿sí? Y por lo tanto, la pobreza o no pobreza viene dada si se alcanza determinado nivel de ingreso o no se alcanza. O sea, hay un umbral que se define, que se llama, o que se lo conoce como línea de pobreza, si los ingresos del hogar o de la persona lo superan, la persona no es pobre, y si están por debajo, la persona es pobre. Esa es la definición. Eso es lo que se compara. ¿De qué depende? ¿De qué depende que el porcentaje de personas o de hogares pobres crezca o disminuya, sea mayor o sea menor? Va a depender de dos cosas. Va a depender de la evolución de los ingresos de las personas o de los hogares y de lo que pase con la línea de pobreza. ¿De qué dependen los ingresos? Los ingresos dependen del Producto Interno Bruto. O sea, la contracara del Producto Interno Bruto son los ingresos de las personas. Si el producto aumenta, el ingreso aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando el producto aumenta, vamos a tener un mercado de trabajo más dinámico, vamos a tener mayor empleo, mayores salarios, y esos son ingresos para las personas. Ese es un componente. El otro componente es la línea de pobreza. ¿Qué le pasa a la línea de pobreza o a ese umbral? Y bueno, ese umbral también varía, no queda siempre el mismo. Varía básicamente cuando varían los precios de los elementos que componen esa línea. Si los precios de los alimentos aumentan, obviamente la línea de pobreza va a aumentar. Y así de los demás componentes de la línea.
Pueden haber también, y eso lo voy a tratar después específicamente, cambios porque se cambian las metodologías de medición. Cuando se cambian las metodologías de medición, pueden haber cambios en el porcentaje de personas u hogares pobres que no tengan que ver con los dos elementos que tratamos antes, ni con la evolución de la niña, ni con la evolución del producto. ¿Sí? Para mostrar un poco esto, lo del producto, yo tomé algunos datos de algunos países de América Latina. Primero, todos sabemos, no es ninguna novedad, que a partir del año 2003 todos los países emergentes y los países latinoamericanos en especial han tenido tasas de crecimiento de su producto muy elevadas, mucho más elevadas que los países desarrollados. Entonces, estas barritas azules que yo tengo acá arriba muestran en un periodo, que es 2004-2010, para casi todos los países, menos Chile y Brasil, que es 2004-2009, ¿qué pasó con el producto? Vemos que todos crecen. No es que seamos nosotros los únicos que tenemos el monopolio del crecimiento, ni nada por el estilo. Todos los países crecieron, ¿no? Estas son las barritas azules de ahí arriba. Y estas barritas rojas de ahí abajo que nos muestran disminución de la pobreza. Que es lo que vemos. No, pero se lo imaginan porque son gente inteligente. Bueno, por eso yo vine para acá, porque si no, yo tampoco. No, así ellos ven y bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos ahí son las barritas azules positivas y las barritas rojas negativas. El producto aumenta, la pobreza cae. Lo vemos en todos los países. No somos originales en esto. No somos originales en esto. En todos los países de América Latina, a partir del 2004, está pasando esto. Aumenta el producto, cae el porcentaje de personas pobres. No es ningún hallazgo, ningún hallazgo. Ahora, vamos a mirar qué pasó en el Uruguay, donde tampoco somos originales. Acá tenemos algunos líos que nos vamos a detener a explicar más adelante. Esa curva, digamos, roja muestra la evolución del producto y luego esas barritas azules muestran el porcentaje de personas pobres. Lo lógico, como decíamos antes, es que el movimiento es inverso. El producto crece, cuando tenemos la línea roja arriba, vamos a tener las barritas azules abajo. Y al revés, ¿no? Si el producto se cae, si la línea roja se cae, van a subir los azules. Entonces, tenemos acá un primer periodo, salida de la dictadura, crisis del 82, los que acá somos grandes nos acordamos, un incremento de la pobreza bestial, como nunca se había dado en el país. Ahí tenemos las primeras mediciones, primer gobierno democrático, una reducción muy grande de la pobreza. Justo es decir, y lo vemos acá, porque además hay que ser honesto con los números no mienten, no fue un periodo de un crecimiento exuberante de la economía, ese primer periodo post-dictadura. Más bien que uno puede decir, bueno, acá evidentemente hubo un esfuerzo de la sociedad para lograr amortiguar la pobreza sin un gran crecimiento. Segundo periodo post-dictadura, tenemos un crecimiento mayor del producto, sí tenemos, ¿sí? Acá lo vemos, y una baja sustantiva de la pobreza que llega al año 94 a sus niveles mínimos, ¿no? Luego se mantiene durante toda la década del 90 y luego tenemos la crisis del 2002 con la caída del producto y por supuesto el aumento de la pobreza. Nada nuevo bajo el sol. Después de la crisis del 2002 y a partir del 2003, como decíamos antes, todos los países emergentes, los países latinoamericanos y el Uruguay también empiezan a crecer en forma exuberante. Y empiezan a crecer en forma exuberante y vemos que la pobreza también cae. No en forma exuberante, justo decirlo también. O sea, si nosotros vemos, con un nivel de producto mucho mayor que el de la década del 90, no se alcanzan los mismos niveles de pobreza. Y acá venimos al lío, al lío grande de acá del 2008, que es los problemas metodológicos que implican un cambio respecto a cómo se calculaba esto anteriormente. Cuando viene la reforma de la salud, el Instituto Nacional de Estadística, forzando un criterio que utilizaba para otros colectivos, resuelve incluir como ingreso de las personas
un ficto por la cuota del FONASA. Honestamente, el Instituto de Estadística, si piensa que eso es así, debería por lo menos brindarnos un cálculo alternativo permanentemente. Eso lo hizo solamente una vez en el primer semestre del 2008 y nos permitió saber que ese cambio de criterio había implicado una caída de 2,5 puntos de la pobreza adicional. Para que tengan una idea de la dimensión de esto, porque esto parece, uno lo habla así, parece recontrario, y a quién le importa si el FONASA, si el no FONASA. Les voy a dar algunos números. La línea de pobreza en el año 2011, el promedio del año 2011, para Montevideo fue de 7.500 monedas. Para el interior urbano de 5.000 monedas y para el interior rural de 3.396 monedas. Y el monto de la cuota es casi 1.500 pesos. ¿Qué quiere decir eso? En una familia con 2 hijos que entraron al FONASA les ponen 3.000 pesos de ingreso adicional. La persona vive igual que antes, pero resulta que ahora no es pobre porque le pusieron un ingreso de 3.000 pesos. O sea, no es un ingreso pequeño, es muy importante. A nosotros nos encantaría saber qué pasaría con estos cálculos si no se utilizara el criterio, y además eso hace, por otro montón de razones, que no sea comparable los números a partir del 2006 con los que eran antes. Este es un tema, ¿no? Pues acá tenemos, ahora sí, tenemos, claro, una caída sideral, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿qué pasó acá tanto que cae? Claro, miren el producto, lo que le pasa, ¿no? Entonces, es bastante lógico eso. O sea, es un poco independiente de las políticas. Eso pasa porque pasa, es así. El otro enfoque que se ha utilizado en América Latina es el de las necesidades básicas insatisfechas. Y allí lo que se hace es contemplar algunas dimensiones, ¿no? que se definen. Tema de vivienda, tema de acceso a determinados servicios, nivel educativo, en fin. Acá uno puede elegir lo que quiera y hacer el indicador que quiera. Es muy sensible el indicador a las definiciones que se utilizan, ¿no? Como uno dice, bueno, la calidad de la vivienda, ¿qué voy a tomar? Los materiales del piso, los materiales del techo, los materiales de las paredes, cuándo un hogar defino, cuándo tiene necesidades básicas insatisfechas, cuándo no. Es complicado. Y además, no solamente es complicado, sino que en el Uruguay esos indicadores han venido mejorando en forma sustancial desde el año 85. Entonces lo que queda ya no es muy relevante. Yo puse un ejemplo para mostrarles a ustedes de todos estos indicadores que se usan de necesidades básicas. Hay uno que a mí me interesa, que es el de hacinamiento. Entonces, yo tomé 2 definiciones de hacinamiento, porque hay que definirlo, ¿no? O sea, uno puede tener la idea de lo que es el hacinamiento, cada uno de nosotros le pregunta y va a tener una idea distinta, pero eso hay que llevarlo a una definición operativa y después medirlo. Entonces, yo tomé una definición que fue la que tomó alguien que hizo un trabajo en base al censo del 96, que es la de decir más de 3 personas por habitación para dormir. Más de 3. Más de 3. Y eso también da una caída cuando uno lo mira, lo cual es lógico, pero da, bueno, 12%, 8 y 5 y pico por ciento en el 2011. Y después tomé otra más restrictiva, decir, bueno, no, voy a incluir también cuando hay 3 personas. No solamente más de 3 personas por habitación para dormir, sino 3. O sea, 3 y más. Y ahí uno ve la sensibilidad que tiene el indicador, porque ¿cuál es la diferencia entre los 2 cuadritos esos? Que en el segundo metimos a los que tienen 3 personas, ¿no? Y pasa, esto nos pasa, por ejemplo, en el 2011 es el doble de personas que están en esta situación de las que estarían, ¿no? Ahí vemos lo que es la sensibilidad que tiene. Que esto va mejorando, digo, uno tiene un poco de plata, capaz que es un cuarto más en la casa y entonces el indicador cambió. Pero este es un indicador muy importante de hacinamiento. Es muy importante porque da cuenta de muchas otras condicionantes sociales que rodean a las personas.
El Mides elaboró, nos enteramos por la rendición de cuentas, y por una nota que salió en el diario El País, que el Mides había contratado a un mexicano para hacer un indicador multidimensional, pero la metodología, ni los resultados, nada de eso está disponible, por más que, según nos dicen, ellos dicen que están disponibles, pero no sabemos dónde está disponible. En algún lugar del ciberespacio quizás esté, pero no está. Entonces, tomando esas cosas, uno mucho no puede hacer, porque no sabe qué variables definieron, cómo las definieron, en fin, no sabe nada. Se sabe que procesaron la encuesta de hogares del 2006 y la del 2011, y que en todas las categorías observaron mejoras. Categorías de vivienda, ¿no? Etcétera, etcétera, y metieron algunas cosas que se sabe que dan muy bien, como por ejemplo la protección social. Claro, da muy bien porque cuando la economía crece, la gente se formaliza más, entonces, bueno, claro que da bien. Pero, y eso sí apareció, la carencia de educación se mantuvo prácticamente constante, ¿no? O sea, hay ahí una definición que nadie sabe muy bien cómo fue, pero no importa, yo tomé el titular nomás. El titular es, en educación no mejoramos mucho, más bien nada. Y esto me llevó a meterme un poco más en el tema de educación, si bien hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero me parece que es un tema relevante. Y a tomar estas gráficas que las presenta la ANEP en sus cuadros, esto para el año 2005. Uno dirá esto que son estos pelos acá colgando, ¿no? Esto es así, se lee así. Acá tenemos edades, y acá tenemos porcentaje de asistencia a algún centro educativo, por estrato de ingreso. ¿Qué es lo que vemos acá o qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar esta rayita azul oscura, que es la gente que pertenece al quintil de ingresos más pobre, ¿no? ¿Y qué vemos? Que la caída es abrupta. O sea, todo el mundo va a la escuela, pero después, cuando llegamos acá a los 12 o 13 años, esto se cae violentamente. ¿Sí? Y esta rayita celeste, ¿no? Muy mala la idea de poner justo todos los colores, ¿no? Porque, claro, un azul oscuro horrible, y esta rayita celeste es el 20% de mayores ingresos. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que la caída de esto es realmente, es lógico que hay una caída, pero, ¿no? O sea, acá este porcentaje de casi el 80% sigue asistiendo a un centro educativo, y acá este porcentaje es del 15%. Casi una relación de 5 veces entre los que concurren a educación. Esto lo hicimos para el año 2005 porque teníamos, o sea, lo tomamos de la ANEP para el año 2005, acá esto representa población urbana y no todo el país. Para el año 2010, como hubo cambios en la metodología de la encuesta de hogares, tenemos los datos de todo el país. La gráfica, obviamente, la forma no cambia, siguen estando los mismos pelos. Un poco más abajo todos los pelos, porque hay que introducir población rural y población del interior, los niveles educativos bajan un poco, pero seguimos en la misma, ¿no? O sea, el 20% inferior en todo el país, el 10% acá está yendo a algún centro educativo, mientras que el quintil más rico está en un 70%. ¿Sí? Y para seguir con esto, con este tema, también lo tomamos de los anuarios de ANEP, que son muy buenos. Acá tenemos una gráfica que es la culminación de ciclos educativos para edades, también por quintiles de ingresos. Entonces, ¿qué vemos acá? Obviamente la azul, la barra azul es primaria. Todo el mundo más o menos termina primaria, un poco menos el quintil más bajo, pero básicamente tenemos todo el mundo. ¿Dónde empieza a caer esto? En la blanca, que es personas de 17 y 18 años que culminaron el ciclo básico medio. Ni que hablar de la otra, la verde, que culminaron todo el ciclo secundario. Entonces acá lo que vemos es lo lógico, que le pasa a la verde, aumenta con el nivel de ingreso. No estamos diciendo ninguna
cosa que no sepamos. Lo que estamos mostrando es la crudeza de esto, la crudeza, ¿sí? Y finalmente, la última gráfica es de ocupados por nivel de instrucción, ¿no? Esto ya no tiene que ver con nivel de ingreso, nos da una foto en dos momentos del tiempo, en el 2002 y en el 2011, de cuál es la calificación de nuestra mano de obra, de nuestras personas ocupadas. Cuando yo hice esta gráfica, digamos, ¿qué es lo que tenía en la cabeza? ¿Qué es lo que pensaba que idealmente debería haber pasado? Estamos hablando de una exuberancia económica, de un crecimiento del producto bestial, ¿no? En todos estos años. Tendríamos que haber esperado una mejora en los niveles de educación de nuestra mano de obra. O sea, lo que tendríamos que esperar es que esta barrita que representa el 2011 fuera mayor que la rojita que representa el 2002 en los niveles de educación mayor. Eso es lo que idealmente uno debería esperar. Debería esperar que hubiera pasado. No pasó. O sea que estamos igual, no cambiamos nada. Ustedes dirán, qué desorden esto, ¿no? Pero bueno, yo retomo ahora la definición inicial porque mi pretensión fue pasar revista a algunas cosas específicas para volver a la definición, ¿no? La definición que habíamos visto, promover la igualdad de oportunidades, bajar la pobreza, mejorar el capital humano, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es mi conclusión de esto? Y la conclusión es que algunas cosas se cumplieron y otras no. La pobreza disminuyó, eso no lo podemos discutir, ya vimos por qué la pobreza disminuyó. Pero, ¿qué nos queda acá? Nos quedan dos temas que son centrales. El tema de la igualdad de oportunidades, que yo pretendí mostrar que no hay igualdad de oportunidades en las gráficas que mostré de los niveles de educación y de asistencia a centros educativos por nivel de ingreso, o sea, los que se educan, los que logran completar la formación son los de los niveles de ingreso superiores, no los otros, y el tema del capital humano. El capital humano lo mejoramos, esta fue la última gráfica. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, no avanzar en esto, no avanzar en estas cosas es muy grave, porque no solamente no avanzar es retroceder porque los otros avanzan, incluso hay que ver los informes de desarrollo humano, lo que está pasando con la educación en otros países de América Latina, para decir, esto es terrible lo que está pasando acá, porque es una carrera donde el resto no están ganando, claramente. O sea, no solamente eso, sino que hay un compromiso para las futuras generaciones, ¿no? O sea, estamos comprometiendo el bienestar de las futuras generaciones con estos rezagos. Creo haber cumplido Gracias a la economista Trine Sinji por su brillante disertación. Nos costaba hacerle la seña para cortar porque es una clase realmente disfrutable. Presento ahora al sociólogo Walter Menéndez, licenciado en Sociología de la Universidad de la República, también con formación en formación de docentes y en gerencia social, ha trabajado en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay y Perú, en proyectos auspiciados o bajo responsabilidad de diferentes instituciones, tales como la Fundación Naumann, Sinterforo IT, la UNESCO, Flaxo Chile, entre otras. En nuestro país trabajó o estuvo a cargo de programas en el MEC INJU, en el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, en la OCE, en las intendencias de Maldonado, Colonia y Cerro Largo, en el PIAI y, como no podía ser de otro modo, en el MIDES. Ha sido también director de CELADO y recientemente fue coordinador del equipo de evaluación ex post del proyecto Vivicultura con encargo de UNESCO, cuya ejecución estuvo a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de diferentes agencias de gobierno. Menéndez. Muy buenas noches, un gusto de esta invitación que me ha hecho el Instituto Manuel Oribe y bueno, como verán, en reconocimiento a ello enmarqué el PowerPoint con el logo del instituto y ahí con la figura señalada de Manuel. Yo voy a hablar
de políticas sociales, rápidamente, desde el punto de vista conceptual, y hacer algunas reflexiones sobre el tema del asistencialismo. Lo primero que diría es que no parto del supuesto que es políticas sociales versus asistencialismo, sino que el asistencialismo es parte de cierto tipo de políticas sociales. Y veremos más adelante por qué. Y también voy a diferenciar lo que es asistencia de asistencialismo. Es decir, hay un componente muy fuerte de asistencia que tiene que tener toda política social, y en cierto modo el asistencialismo es una deformación de ese tipo de asistencia, que después veremos con algún ejemplo. Lo primero que quiero decir es, como ven ahí, Chico, tú me vas perfecto. Entonces, como ven ahí, vamos a dar la definición de lo que es política social, entendiéndolo como la política de los gobiernos respecto a aquellas actuaciones que tienen impacto directo en el bienestar de los ciudadanos a través de proporcionarles servicios e ingresos. Obviamente que esta definición, ¿qué está comprendiendo? Está comprendiendo las políticas de seguridad social, la asistencia pública, la educación, los servicios sanitarios, el bienestar, la política de vivienda, pero también, en la literatura reciente, también incorpora el tema del sistema de empleo e ingresos, la política fiscal, y si nos atenemos un poco a lo que fue puntualmente el discurso del plan de equidad en estos últimos años en el Uruguay, en el plan de equidad no se quería hacer un reduccionismo hablando solo del PAMES o de la labor del MIDES, sino que se ponía la política fiscal y particularmente la reforma tributaria como parte de ese plan de equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una redistribución, hay una filosofía o espíritu de redistribución de ingresos. Entonces, desde ese punto de vista, lo interesante es que aquellos que pagan los impuestos, particularmente la instalación de nuevos impuestos como el IRPF, tendrían que ser informados de que están contribuyendo al desarrollo de políticas sociales, pero también se les tendría que rendir cuentas de cómo se están implementando las políticas sociales, particularmente las transferencias condicionadas a los sectores más pobres, o en este caso a los sectores indigentes. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Perdón, porque si no me voy a... ¿Por qué hago esta reflexión? Porque ayer justo, ya tenía preparado la ponencia, pero ayer leí en El País que en el Plan Juntos aparece un artículo sobre que el Ministerio de Economía aprobó el Plan Juntos un tope máximo de donaciones por 39.600.000 pesos. Y una explicación que hace el coordinador del dicho plan, que dice en determinado momento que con esta modalidad de donaciones por parte de la empresa, el beneficio fiscal final es de 82,5 de cada 100 pesos que dona una empresa. Y dice el señor Acuña una cosa interesantísima. Esto da mucha transparencia y garantía a las donaciones. Dice que se le va a entregar un folleto de cómo funciona el Plan Juntos, lo que hace el Plan Juntos. Quien dona tiene manera de ver que se ha hecho un buen uso del dinero, al igual que el Ministerio de Economía y Finanzas y la DGI. Si yo hago una analogía, esto también habría que extenderlo a quienes pagan el impuesto a la renta de las personas físicas o el IAS en el caso de los pasivos. Porque, como veremos más adelante, yo voy a ejemplificar dos tipos de asistencialismo y en uno van a caer algunos de los programas que se están implementando como una generación de políticas sociales en el Uruguay. Entonces, para no quedarme en esto y seguir, vamos a... Listo, ya está, perfecto. Bueno, hay tres grandes ejes de políticas sociales. Lo que llamaríamos las políticas sociales universales, esas tienen una larguísima data en el Uruguay, particularmente son paradigmáticas, emblemáticas, la educación, la política en salud. Ahora se habla mucho de reforma de la salud, pero para ver el espíritu universalista de las políticas sanitarias en el Uruguay, en mi caso, que supero los 50 años y soy del interior, el movimiento de mutuales o de servicios privados mutuales en el interior es un fenómeno de fines del 60 y del 70. En ese Uruguay, el acceso a la salud pública era para todos en el medio, en cualquier localidad del interior.
porque la gente, aunque tuviera la capacidad de asociarse al español, al círculo católico, a la América uruguaya, es decir, tal vez se asociaba, pero en una emergencia, en una urgencia se atendía salud pública y salud pública lo atendía. Entonces ahí tienen un buen ejemplo del carácter universal, más allá de que como no tenía el carnet de asistencia pública, tal vez pagaba un canon, un ficto, etc. Pero eso está dando cuenta que la política, la red, cuando uno ve la red de hospitales y centros auxiliares de todo el país, se manifiesta. Y además una cosa interesante, que en muchos lugares, en muchos hospitales, alquilando salas que hicieron las mutuales, que hoy son vamos a decir, la vanguardia del sistema privado de salud en el Uruguay y en el interior. En el caso de la educación es notable la experiencia de primaria, que ya se puede decir que arranca en el siglo XIX, y lo que es la enseñanza media con todo el fenómeno del siglo XX y del siglo XXI, y ni hablar de la Universidad de la República. Entonces, esos son dos casos emblemáticos de políticas universales. Otro tipo de políticas, otro eje, es las políticas de seguridad social. Y aquí también tiene una larguísima data el Uruguay, una larguísima historia, en donde, como se dice ahí, en la diapositiva, en el PowerPoint, las políticas de seguridad social tienen que ver con la cobertura de individuos y su grupo familiar que integran la fuerza laboral formalmente organizada, a la par que se financian en forma tripartita entre asegurados, empleadores y el Estado. El caso típico del sistema de seguridad social previsional del Uruguay. Una cosa que es interesante, que acá ubicamos, por ejemplo, el modelo histórico de asignaciones familiares, y bueno, haciendo un homenaje a Oribe y toda su impronta, es uno de los primeros que justamente trae el tema de las jubilaciones de forma temprana, es decir, con el sistema de jubilaciones para los patriotas que integraron el ejército patrio en la etapa de la revolución. Entonces, como que tenemos estos dos grandes ejes que en el Uruguay, un Uruguay benefactor, un Uruguay que tiene objetivos sociales o cometidos sociales desde época muy temprana en su historia, aparece un nuevo frente, ya público, antes estaba más en la órbita privada, en la órbita de las iglesias, que es lo que se llama la política frente a la pobreza. Y esa política frente a la pobreza tuvo en América Latina, y el Uruguay escapa a eso, como tres grandes etapas. Una que se llamó la beneficencia, otra que se llamó la asistencia pública, y las más recientes que son los programas focalizados. Acá no vamos a hacer no nos vamos a explayar sobre el tema de universalismo versus focalización porque esto daría como para un evento de 3 días. Pero es importante tener en cuenta que la focalización tiene sus detractores y tiene sus defensores, y lo importante es que si se focaliza puntualmente en un plan, por ejemplo, como el plan de emergencia, esa focalización tiene que apuntar a la integración de ese grupo vulnerable o ese grupo en riesgo al resto de la sociedad. Aspecto que veremos si se cumple o no, si efectivamente hay resultados positivos o no en el marco de lo que es la inserción e integración y lo que hoy ya se llama a nivel de organismos internacionales la cohesión social. Entonces, acá quería pasar a el marco actual. No sé, tal vez seguimos porque... marco actual... acá. Vamos a empezar por acá porque sé que el tiempo es tirano y uno prepara más una clase magistral de lo que tendría que ser un input para tan selecto grupo de participantes. Yo creo que cuando hablamos de políticas sociales y queremos ver si caemos en el asistencialismo, en el diseño o la ejecución de las políticas sociales o no, creo que hay un principio binario que nos separa las aguas. Si apuntamos a mejorar las condiciones de vida, pero no apuntamos a mejorar la capacidad de las personas, estamos haciendo en términos filosóficos asistencialismo. Es decir, si queremos regularizar los asentamientos informales, si queremos mejorar la canasta alimentaria a través de, o la canasta con alimentos, ahora la tarjeta Mides, es desde el punto de vista filosófico, si solamente yo doy la tarjeta y la persona se la doy ya una tarjeta prepago que va al Banco República, retira dinero o paga con eso en el comercio, y es mi única intervención,
darle la tarjeta, ni siquiera mes a mes hacer ningún tipo de control, sino, bueno, ver si sigue de alta o de baja, según un informe que será anual, semestral, etcétera, etcétera. Ahí me parece que estamos haciendo asistencialismo porque no estamos desarrollando las capacidades de las personas. Desarrollar las capacidades de las personas pasaría por, paralelamente tener una tarjeta, doy ayuda o colaboro, facilito lo que es la economía doméstica. Es decir, no solo doy la tarjeta para que tenga una mejor alimentación, transmito información, formo para que las personas tengan más capacidad de saber qué es una buena alimentación. Así como decían las nutricionistas de antes, no hay cosa que supere la cazuela de lentejas a la hora de dar la dosis necesaria de hierro y otras vitaminas a cualquier niño o cualquier embarazada. Ese creo que es un tema de fondo. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con las políticas sociales? Si solamente mejoramos la gestión de las personas, entonces tenemos beneficiarios. Si vamos al desarrollo de las capacidades de las personas, tenemos participantes. Pero ¿qué pasa? Hoy está muy de moda esto de hablar de construcción de ciudadanía, profundización de la ciudadanía, de hablar de procesos, de negarnos a hablar de beneficiarios. Yo tengo una cantidad de colegas que me dicen, no pongas más beneficiarios, ¿verdad? Está de modelo, no pongas esa palabra que tiene sus riesgos, te van a tildar de un enfoque conservador, filantrópico, asistencialista, bueno. Sin embargo, por eso quería entrar en ese terreno. Para mí hay otro tipo de asistencialismo que es el más velado, el más letal, porque no se esconde en un discurso, sino que se esconde en el fracaso operativo, que es, yo no soy asistencialista en el diseño del proyecto, pero sí lo soy en la ejecución del proyecto. Si yo desarrollo el qué hacer, pero no trabajo con detenimiento y a priori el cómo hacerlo, estoy fijando objetivos, estoy fijando fines, pero no tengo los medios para poder realizar. Y creo que si uno hace el análisis del plan de emergencia, de esa primera etapa que fue el PANES, de etapas siguientes que han venido sucediendo, ha pasado eso. El que estaba claro, el que era compartido. Sí, había una definición de que eso era una emergencia, salida de la emergencia, crecimiento económico, como lo decía Fanny recién, es decir, obviamente que ir poniéndole plazos a ese tipo de políticas. Sin embargo, cualquiera sabe que se daba el plan de equidad, se daba el PANES, y bueno, después veremos. Cuando tengamos los equipos, revisaremos. Cuando tengamos los asistentes sociales, iremos y haremos el informe socioeconómico. Fenómenos que llevó a que, por ejemplo, en un departamento como Paysandú y en el departamento de Paysandú, después de 2 años de implementado, se dieron cuenta, en base a una denuncia, que había 800 hogares que recibían mal. Entonces, ¿qué hicieron? Apretaron el botón y se le dio de baja. Mal lo que pasó antes, mal lo que pasa también apretando el botón. Es decir, porque de esa manera hay una justificación para no hacer lo que se debe hacer, y que es el seguimiento, el monitoreo y permitir la evaluación de las políticas sociales. Si no evaluamos, si no investigamos, nos quedamos en el debe con la reflexión que lo que vimos recién en el gráfico de crecimiento económico y pobreza nos está dando la idea de que no hay un tipo de pobreza, hay múltiples tipos de pobreza, y que los que se abaten son los que padecen una pobreza reciente, pero tienen capital social y cultural y educativo como para salir cuando la economía mejora. Sin embargo, hay una pobreza crónica, una pobreza estructural que ya no se explica por el ingreso, ni se corrige por el ingreso, se corrige por el sistema de vida más importante, que es apuntar a la familia y a la educación. Entonces, en base a eso, yo quería hablar de algo que hoy está muy en boga, pero lo interesante es que empezó en boga en América Latina en países en los 90, o sea, bajo el consenso de Washington, capaz, o el paradigma neoliberal, que fue, por ejemplo, lo que se hizo en México. Paralelamente se hicieron 2 cosas. Se hizo un plan de transferencia condicionada y se hizo un plan de rendición de cuentas públicas a todo nivel. Se descentralizó la política social, aspecto que acá todavía no se ha descentralizado.
es decir, si uno se pone a pensar, ciertos problemas de débil capacidad técnica para la ejecución o ausencia de monitoreo, seguimiento en algunas de las políticas sociales, en algunos de los programas concretos, tiene que ver porque tampoco se ha descentralizado. No se ha articulado con las intendencias. Pensemos, en muchos meses, justamente porque el cronograma no coincidía de las elecciones nacionales con las municipales, los meses que asume el nuevo gobierno con los meses que pasan antes de que sean las elecciones municipales, las intendencias no se las dejó participar con sus cuadros técnicos y su apoyo logístico de lo que fue la identificación de la población beneficiaria en los territorios. Primero salieron con camiones de las Fuerzas Armadas a la universidad. Se cansó el voluntariado universitario, fueron a formación docente. Después fueron a formación docente, hasta hicieron acuerdos después con la Asociación de Asistentes Sociales, que agotó el banco de recursos humanos de asistentes sociales, no queda un asistente social por ningún lado por desempleado, porque todo el mundo está con múltiples trabajos, han tenido que autorizar, en rendiciones de cuenta uno lo ve, que han tenido que autorizar a que los asistentes sociales puedan tener hasta 2 cargos públicos, o más, lo que está dando la pauta de que acá hay una tendencia al qué hacer. En el discurso es muy fácil fijar los fines, las metas, los objetivos, como parte de ese discurso de protección social, de vanguardia, de liberación de la gente. Pero a la hora operativa es un asistencialismo. Y entonces el asistencialismo es operativo y para mí es el peor de los asistencialismos. Porque no se reconoce en sí mismo. El que parte de una base filosófica, y digo, yo soy asistencialista porque quiero y porque pienso así, por mi convicción, ese es un referente claro para el resto. El que dice una cosa pero después hace otra, está engañando todo el sistema. Y acá hay un tema que quería desarrollar, porque tenía muchas cosas para decir, pero me parece algo muy importante, es el papel de los técnicos. Yo soy técnico, soy profesional, ¿verdad? He hecho trabajo técnico. Hay una tendencia de los asesores técnicos, de los consultores técnicos, a no plantarse en su idoneidad técnica profesional frente a los actores políticos en esas etapas de el político tiene la idea, se la lleva a los técnicos. Los técnicos a veces tenemos que decir que no estamos de acuerdo, que esto no nos parece que es equivocado. ¿Ah? Sin embargo, acá hay una cosa que está pasando, que hay un respeto irreverente o a veces una militancia velada en aceptar lo que dice, vamos a decir, el agente político y, de cierto modo, no ser un asesor constructivo desde el punto de vista técnico, sino un publicista del producto que quiere el político. Entonces eso ha llevado a muchos errores, y eso lo quería señalar porque me parece, no estoy hablando del técnico que ejecuta, el técnico que dirige o el técnico que evalúa, que eso sí lo hace muy bien. Pero muchas veces el que asesora, no asesora en términos de la ética de la responsabilidad, diríamos en términos de Weber. Porque la ética de la convicción de la política tiene un freno que es la ética de la responsabilidad. Y yo creo que los técnicos tendríamos que tener la ética de la responsabilidad, de decir esto está bien y esto está mal. O esto se puede mejorar, o esto se puede perfeccionar, o esto nos lleva a lo opuesto a lo que queremos lograr. Y por último, lo que quería comentar, porque creo que va a la mano del asistencialismo, a mí una cosa que yo tengo 25 años de sociólogo y no estoy de acuerdo que se diga que las políticas sociales empezaron en determinado momento y que antes no hubo nada. Yo voy a decir algo, los que tenemos más de, yo tengo 56 años creo, y el que tiene más de 46, 47 años, estoy hablando de mis colegas generacionales desde la sociología, el trabajo social, la economía, o la ciencia política, todos por H o por B individualmente o por las instituciones en las cuales estábamos integrados, trabajamos para el Plan CAIF, trabajamos para los primeros intentos que hizo la CONAPRO Política Social, trabajamos para el FAS, trabajamos para el PRIS, trabajamos para el MECAEP, trabajamos para el MENFOT. Y esos mismos compañeros, esos mismos colegas que trabajamos en todo esto, hoy están trabajando, algunos como si del otro lado del mostrador, como ejecutores o como directores.
o como actores políticos ejecutivos de primer nivel. Entonces hay una cosa que es interesante, es decir, si trabajamos en todas estas etapas, tenemos que hacer una reflexión, un reconocimiento de que cumplimos nuestro rol y que hay aciertos y errores en lo global de lo que fueron los programas sociales, pero que en todos los programas sociales hubo un intento de apuntar a las capacidades de la gente, porque yo no me puedo olvidar lo que es el proyecto de las escuelas de tiempo completo. Me acuerdo del doctor Gavito, que estaba liderando la ANEP en ese momento. Surgen los 90, principios de los 90, y se ejecutan en el 96. Si no se hubiera contratado a ese equipo técnico talentoso que tuvo la CEPAL, Oficina Montevideo para Estudiar, cómo se aprendía en el Uruguay, cómo aprendían los escolares y los oficiales, no hubiéramos tenido las herramientas para diseñar una forma educativa que por un tiempo fue exitosa. Ahora tenemos los problemas que tenemos. Pero por eso, porque se dejó investigar, porque se dejó monitorear, porque hay resistencia a la evaluación. Y eso lo que nos está llevando a es a que, en vez de transformar la vida de la gente, liberar a la gente, estamos haciendo de la gente, por un lado, beneficiarios, dependientes de los programas sociales, y por el otro lado, súbditos que pagan impuestos. Es lo que quería comentar nada más. Muchas gracias, sociólogo Menéndez. Nos hizo un rápido tránsito de lo técnico a lo político y nos habló también de esa metamorfosis o evolución de los técnicos a políticos que también mucho me recuerdan a algunos sindicalistas. Paso ahora a presentar a la doctora Analía Nerúa, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y escribana pública. Legisladora entre 1990 y 1995 por el Partido Nacional. En 1995 a 1999 ministra de Trabajo y Seguridad Social. Luego, de 1999 a agosto de 2007, directora de la oficina de la OIT en Argentina. Desde febrero del 2009, coordinadora técnica principal del programa de la OIT en apoyo al trabajo docente en Bolivia, en Bolivia, y actualmente legisladora, diputada y senadora suplente por el Partido Nacional. Actúa en las comisiones de Hacienda, Población y Desarrollo y Derechos Humanos y presidenta de la Comisión Departamental Nacionalista de Montevideo. Y nos honra también con su membresía en el INA. Bien. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Manuel Oribe, en la persona de su presidente, Fernando Mota, con quien hemos intercambiado ideas durante todo este tiempo que he estado organizando este seminario. Y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, por la presencia hoy. Con este título uno se siente tentado a incursionar en las experiencias de alguien que, como yo, he seguido las políticas del Ministerio de Desarrollo Social de cerca porque me interesan y porque me importan. Pero hoy quise, y me parecía que el ámbito era el adecuado para dar mi enfoque de lo que debe ser una política social para la equidad y la inclusión social, porque de lo que se trata es de mirar para adelante y de ver qué haríamos si tuviera en nuestras manos definir la política social de un gobierno. Y como verán, para mí además el concepto es muy amplio, así que implica responsabilidades múltiples la ejecución de una política social para la equidad y la inclusión social. Todo Estado democrático y que persiga el bien de o el bienestar de sus ciudadanos distribuye la riqueza nacional entre los integrantes de la sociedad. Eso es lo que debe ser. Y en materia social, esto se explica a través del mercado de trabajo, que distribuye empleos, trabajos a cambio de ingresos y de salarios, pero también distribuye el mercado de bienes habitacionales, vivienda o los servicios de educación y de salud. Esta es la política distributiva
de todo Estado democrático, repito, que persiga el bienestar de sus ciudadanos. La política distributiva por excelencia, la que distribuye la riqueza nacional. El Estado interviene en todos estos mercados, ya sea regulándolos o ya sea asignando recursos para garantizar estos servicios o estos bienes a la gente, para que tengan un empleo protegido, para que tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al sistema de protección social, a la infraestructura social. Y mi enfoque es que la política social debe estar orientada a un objetivo general, que es distribuir equitativamente la riqueza del país para favorecer la inclusión social de quienes menos tienen, recurriendo para ello a la regulación de los mercados. Y no se asusten, porque evidentemente una regulación que explicaré a continuación, que no implica que se obstaculice el funcionamiento de esos mercados y a su vez la asignación de los recursos que deben ser distribuidos en la población. Es decir, más y mejores empleos basados en aumentos de productividad y de competitividad deben constituir una de las bases de la política social de gobierno. O sea, la política social por excelencia, el corazón de la política social debe ser, entre otros, el empleo. Y además del empleo y los salarios, los demás componentes a los que hacía referencia: vivienda, salud, educación, infraestructura, protección social. Sin embargo, la regulación y la asignación de recursos que hace el Estado no garantizan siempre la distribución equitativa de la riqueza nacional entre los ciudadanos en un Estado democrático. Y es por ello que se requieren de políticas redistributivas, que ayudan a corregir estas posibles imperfecciones que se generan por el mal funcionamiento del mercado y por la insuficiente asignación de recursos o regulación del Estado. Y estas políticas pueden desarrollarse en el ámbito privado, como en el caso de la responsabilidad social del empresaria, pero la carga fundamental de esta vertiente es, obviamente, está sobre las espaldas del Estado. La política redistributiva debe ser, en general, implementada por el Estado. Ahora bien, nos encontraremos ante una estrategia seria de crecimiento cuando las políticas redistributivas sean fundamentalmente, viéndonos fundamentalmente las transferencias de recursos, sean absolutamente complementarias. Lo central son las políticas distributivas. Es el empleo, es la vivienda, es la salud, es la educación, es la infraestructura. Si no, estaríamos ante el fracaso evidente del Estado y de los agentes económicos y sociales en distribuir con equidad la riqueza nacional. Las políticas públicas en la actualidad, ante la administración de la izquierda, no solo responden a una visión tradicional o pobrista de la política social, sino que además son políticas, en la definición que acaba de dar Walter, a mi juicio son todas políticas asistencialistas, ya sea por su concepción, ya sea por la forma en que se sirven, y además muestran muy graves problemas de diseño y en la ejecución, en la gestión de estos programas. Como yo decía, el fomento del empleo es la política social por excelencia y es la única que garantiza, de ser eficiente, la verdadera inclusión social y la erradicación definitiva de la pobreza. Durante los gobiernos del Frente Amplio se ha generado empleo porque, como decía Fanny, ha habido una coyuntura económica mundial y regional muy favorable que ha provocado un crecimiento sin antecedentes en la historia de Uruguay. Entonces es razonable que así como crece el producto, haya más empleos y mejoren los salarios. Es una consecuencia inevitable del crecimiento económico. El gobierno solo ha administrado esta situación, pero no se han sido capaces de reducir la informalidad y el subempleo ni de generar políticas de empleo para sectores vulnerables que todavía existen y son variados. Hay 1 de cada 3 uruguayos que trabajan que no está registrado en el Banco de Previsión Social, además. Uruguay tiene más empleo, pero tiene una mala calidad en el empleo, en un mercado de trabajo que está cada vez más segmentado y cada vez más heterogéneo. Y en materia de salarios, ha habido efectivamente un aumento del salario real producto del crecimiento, pero no del ingreso de trabajo de los trabajadores del sector informal y de los trabajadores por cuenta propia, que son una importante porción de los trabajadores del Uruguay y de los que la Central Sindical, cuando habla de la mejora del salario real, ni nombra.
Por otra parte, no podemos pensar en equidad y en inclusión social si no contamos con una educación pública de calidad. Nuestro sistema educativo se ha convertido en un campo de batalla ideológico y un coto de caza de los sindicatos. El Parlamento le ha votado y se apresta a votarle nuevamente importantísimos recursos. Ya ha llegado y ahora se va a superar el número mágico, el porcentaje mágico del 4.5% de PBI, y sin embargo persisten los problemas de infraestructura y las evaluaciones de la calidad de nuestra enseñanza son muy malas. Yo miraba ayer en el diario El País que las pruebas PISA, que colocaron al Uruguay en el lugar 47 de 67 países, dan cuenta de que entre 2003 y 2009 no se logró avanzar en los niveles de aprendizaje de los adolescentes de 15 años. Hay que recordar además que en 2006 Uruguay estaba en el puesto 42, ahora estamos en el puesto 47 de 67 de las pruebas PISA. Y tenemos índices de deserción y de repetición que no reconocen antecedentes. Y lo que es peor, nuestra educación pública se ha convertido en un elemento absolutamente desigualador. Es de peor calidad en los lugares donde más se necesita y además ha generado una separación entre la educación de primera, que es la educación privada y a la que van los que pueden pagar, y la educación pública, que es de segunda y a la que acceden los que no tienen recursos para pagar la educación de sus hijos. Y por otro lado, las pruebas PISA, que son la única evaluación nacional que existe, porque no hay mecanismos de evaluación actuales, jamás, según las propias declaraciones que leí ayer en el diario El País, jamás han sido utilizadas como fundamento para trazar una estrategia. Toman conocimiento, se lamentan y ahí queda la información que le da la prueba PISA. En materia de salud, la política del gobierno no ha hecho más que igualar hacia abajo. La salud pública está cada vez peor, aunque tiene el triple de recursos. Me olvidé de ir pasando el no sé si te olvidas. Cada vez tiene el triple de recursos, y cada vez menos usuarios. Sin embargo, cada vez es peor. Las noticias que vemos a través de la prensa, yo no me quiero extender, pero ayer veía que hay gente que muere en los CTI por la demora en la atención de los pacientes. Y el sistema privado, por su parte, al cual huyen despavoridos todos los usuarios de salud pública, están absolutamente abarrotados porque no estaban capacitados para absorber esa huida del sector público de las personas que pertenecen al Sistema Nacional de Salud. No hay política de vivienda, ni siquiera sabemos exactamente cuántas viviendas se han construido, porque las informaciones oficiales, las que estamos manejando ahora en la rendición de cuentas con compañeros que están en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, son contradictorias. No sabemos exactamente cuántas viviendas se han construido. Y escondido tras el nombre de soluciones habitacionales, que superan los 36.000 según declaran, se incluyen desde programas a iniciar, conexiones a saneamiento o mejora de las calles, hasta escrituraciones y regularización de terrenos o préstamos. Y el plan Juntos, como se decía acá, ha fracasado y requiere cada vez más recursos del presupuesto nacional, cuando en un principio el presidente había dicho que no iba a requerir de recursos presupuestarios y se iba a basar en aportes voluntarios. Todo esto nos lleva a una primera conclusión, es que los gobiernos de izquierda tienen severos problemas de concepción y de gestión en las políticas distributivas, que deben ser el corazón de la acción social de un gobierno, y que focalizan en las políticas redistributivas las que deberían ser, como yo decía, para estar ante una estrategia seria de crecimiento, las que deberían ser absolutamente complementarias y no centrales. Las políticas redistributivas están concentradas en el MIDES y parcialmente en el BPS, aunque ahí hay una superposición de roles que todavía yo no he llegado a entender. Se ríe Teodicio porque conoce mis inquietudes. Ahora, en la rendición de cuentas se crea a nivel de la presidencia, yo creo que para evitar el control parlamentario del Tribunal de Cuentas, otro nuevo programa social que se llama Uruguay Crece Contigo, que no sabemos quiénes van a ser sus beneficiarios, al modelo chileno y a uno que se experimentó en Canelones. Canelones Crece Contigo. Nosotros estamos en contra de los programas asistencialistas que hacen que las personas se vuelvan dependientes de lo que el Estado le da, de lo que el gobierno le da, entre otras cosas porque pierden libertad, pero además porque se convierten en un botín electoral del partido de gobierno. Yo estoy convencida de eso y estoy convencida que es algo que está ocurriendo. Y por otra parte, este tipo de programas tampoco contribuyen a la inclusión social. Los programas sociales que
existen en la actualidad. Yo voy a mencionar solo algunos de los principales problemas que tienen que hacen a la transparencia de estos programas. En primer lugar, nadie sabe cómo se definen los beneficiarios de los programas más importantes que administra el BPS o el MINES. En el caso de las asignaciones familiares tampoco se controlan las obligaciones que deberían cumplir los beneficiarios para recibir ese beneficio, esto es ir a la escuela, al liceo y controlarse la salud. No se controla. No se miden los impactos, como decía, no se evalúan los impactos, como decía Walter, entonces nadie sabe exactamente si los programas sirven para lo que están planificados o no sirven, lo que es un problema central. Tampoco existe un seguimiento transparente que permita saber si los que ahora reciben los beneficios deberían seguirlos recibiendo o si hay gente que los recibe, o hay gente que no los recibe que debería recibirlos. Y hay dos inquietudes que a mí me surgen, además. Una es que si estos programas están destinados a personas que tienen que estar en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ¿cómo puede ser que si la situación económica del país mejora, estos programas no disminuyan? Porque tendrían que tener ese efecto que no ocurre. Las asignaciones familiares del plan de equidad han aumentado sin parar de 2008 hasta la fecha y hoy superan los 400.000 beneficiarios. Y por último, hay beneficiarios de estos programas que no quieren trabajar o no aceptan que se les inscriba en el BPS para mantener los beneficios. Y en ese sentido no hay nada planificado para convertir este fenómeno que en definitiva, entre otras cosas, lo que fomenta es la falta de cultura de trabajo y si no, el trabajo en negro o la informalidad. Nosotros hemos sido partidarios desde siempre, y estoy hablando ahora de los blancos, del Partido Nacional, de políticas sociales que dignifiquen y den a los pobres excluidos la posibilidad de salir de su situación a través del trabajo. Somos partidarios de las transferencias de recursos en dinero, pero como una contribución a término para quebrar los mecanismos de reproducción de la pobreza y de beneficiarios que reciban ofertas de capacitación, de empleo, de emprendedurismo, de microfinanzas y que como contrapartida cumplan con las obligaciones que les impone la ley. Y ahora voy a dedicar algunos minutos a señalar para mí cuáles deben ser las principales características que tiene que tener un enfoque de políticas sociales como el que les estoy proponiendo, haciendo una salvedad primero, y es que estas políticas que son financiadas mayormente con recursos públicos, en primer lugar tienen que identificar de una manera clara y convincente cuáles son los obstáculos que la gente tiene para no ser incluida socialmente, para no estar incluida socialmente. Porque si no, tendremos proyectos definidos muy voluntaristas, muy en el papel, pero que en definitiva no atienden efectivamente el problema. A mí me gusta siempre, y para definir estas características de la política social, siempre me ha gustado el modelo chileno. Yo recuerdo que el doctor Lacalle, cuando era candidato a la presidencia, visitó Chile porque tiene experiencias muy buenas en materia de políticas sociales. Allí la Fundación para la Superación de la Pobreza es una fuente muy importante de ideas en este sentido. Y a mí me gusta mucho leer los trabajos de Clarisa Jardí, que es la ex ministra de Planificación del gobierno de Michelle Bachelet. Y ha escrito mucho sobre este tema y a mí me ha gustado mucho. Y en estos trabajos yo me he inspirado. Yo creo que como primer eje de en torno a las políticas sociales debe haber un gran acuerdo político y social para definirlas como una política de Estado. Me parece que es indispensable que los agentes políticos, públicos, privados, las organizaciones de la sociedad civil que tanto trabajan en esta materia se sienten en torno a una mesa a definir como una política de Estado en materia de políticas sociales y definan los umbrales mínimos a los cuales tienen que acceder los ciudadanos en materia de educación, de vivienda, de salud, de todas las materias que yo les mencionaba como integrante de una política efectivamente distributiva de la riqueza nacional. En segundo lugar, debe haber inexorablemente una relación entre la política social y la política laboral. Porque la política distributiva por excelencia es el empleo, pero como no existen mercados perfectos, el mercado de trabajo tampoco es un mercado perfecto, tienen que haber políticas redistributivas que complementen las políticas en materia de ingresos. A determinados niveles hay que además asistir a las personas que trabajan con asistencia, transferencia de ingresos temporales y condicionadas, como yo decía, y además se les debe proveer de bienes, de vivienda, de servicios, de salud y de educación.
Para mí, en tercer lugar, la política social debe estar orientada a promover la inclusión social y debería tener un enfoque universal y no, como ahora sucede, limitarse a programas especiales basados casi exclusivamente en transferencias de dinero. Los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la infraestructura, son derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Y todos deben tener garantizada el acceso a esos derechos. Hay algunos que ya los tienen garantizados, pero hay una porción importante de la sociedad, no ya los vulnerables a la indigencia, sino a veces la clase media baja, que no tiene garantizado totalmente el acceso y el pleno ejercicio de esos derechos. Por lo tanto, la política social también debe asistir a esto. La política, otra de las características, para mí la política para la inclusión social debería dirigirse a todos los sectores vulnerables, incluidos, repito lo que ya he dicho antes, a los segmentos de la clase media y no solo a los vulnerables a la indigencia. Y voy a dar algunos ejemplos que hay que tomar en cuenta. A los hogares con un solo perceptor de ingresos, a las mujeres pobres, jefas de hogar, a los jóvenes que no estudian ni trabajan, ahora se anuncia que va a haber un programa que no sabemos muy bien cómo es, a los adultos mayores en situación de pobreza, a las familias con dependientes con discapacidad, son todos colectivos y otros más que no siempre tienen acceso y no siempre pueden ejercer plenamente esos derechos a la educación, a la salud, a la vivienda. Entonces también hay que garantizárselos a ellos y no solo focalizar en la vulnerabilidad a la indigencia. Debe haber una mayor articulación entre las políticas contributivas y no contributivas. Hay situaciones que todos conocemos, las amas de casa que dedican tiempo de trabajo en el hogar sin retribución económica y que no tienen derecho a una jubilación, a acceder a la seguridad social, o personas de la tercera edad que no han contribuido siempre o que no contribuyeron a la seguridad social y que no tienen una jubilación o el acceso a una prestación decente. Todos estos son temas que deben ser atendidos a través de políticas no contributivas y que deben formar parte de una política social integrativa. Y por último, voy a hacer algunas sugerencias en materias específicas de política distributiva, señalando que no soy una especialista en el tema, que es un atrevimiento de mi parte incursionar en algunos temas, pero para algo existen los compañeros que sí entienden y que hacen aportes y que he tratado de resumir muy rápidamente para no excederme en el tiempo. Como decía, la base de la política social debe ser el empleo, y el empleo tiene que estar basado en el respeto a la Constitución, a la ley, a los derechos del capital, la seguridad jurídica, el respeto de los contratos y el respeto de los derechos de los trabajadores. A su vez se necesita una política microeconómica que garantice el crecimiento, que garantice la productividad para financiar los incrementos de salarios que periódicamente se dan y que no están hoy sostenidos en aumentos de productividad, lo cual pone en riesgo la sustentabilidad de esos aumentos. Y se requieren también de políticas focalizadas de empleo dirigidas a colectivos vulnerables. Hoy tenemos que los jóvenes tienen una tasa de desocupación que triplica la tasa de desocupación general. Se derogó la ley de empleo juvenil y el anuncio, la ley largamente anunciada todavía no se ha concretado. Lo mismo que las políticas focalizadas hacia las mujeres pobres, que se anuncian pero no se concretan. Y también las políticas dirigidas hacia los trabajadores no calificados, no formados, que no tienen calificación y que integran hoy los sectores del autoempleo o del trabajo informal. A esos efectos yo creo que lo que hay que hacer es hacer que el INEFOC cumpla con sus cometidos y además incentivar a las empresas que están dispuestas a capacitar a sus trabajadores con exoneraciones fiscales para que ellas mismas los formen, porque es un esfuerzo que hacen las empresas que debería ser incentivado desde el Estado. Yo quiero recordar, además, porque ahora cuando veo la propaganda del INEFOC, me parece que es justo recordar que el antecedente inmediato del Instituto Nacional para la Formación y el Empleo, que eso es INEFOC, el antecedente inmediato es la Junta Nacional de Empleo y el Fondo de Reconversión Laboral que fue creado durante el gobierno del Partido Nacional del Dr. Lacalle en una rendición de cuentas y que ellos reformularon, mal reformulado, y que ahora es absolutamente ineficiente, que no invierte los recursos que aportan los trabajadores y los empresarios para los destinos que deberían ser empleados. En materia de educación se requiere una revolución educativa. Hay una emergencia, a mí me gusta un término que utiliza Gerardo Caetano, dice estamos en una emergencia educativa y a esa emergencia el sistema político debe responder por sobre todas las cosas.
El primer paso será derogar la ley de educación del gobierno de Tabaré Vázquez, que es la madre o una de las madres de todos los problemas que estamos padeciendo hoy en día. Yo creo que lo más grave de la ley de educación de Tabaré Vázquez es la intervención del sindicato en la conducción de la enseñanza. Y eso forma parte de la deformación que tiene la izquierda sobre cuál debe ser el rol de los sindicatos. Los sindicatos, en los que yo creo, y creo que hay que fomentarlos y que es bueno que existan, deben constituirse para defender los intereses de los trabajadores, pero no ni para conducir la enseñanza, ni para actuar como agentes de un partido político, como ocurre ahora. Yo creo que, como decía Wilson, la incorporación de las personas a los sindicatos debe ser despojada de toda pertenencia a ningún partido político. Wilson decía, cuando ingreso al sindicato tengo que ser o ladrillista o obrero de la construcción, pero nunca más blanco. En el sindicato uno vota al Partido Nacional, pero contribuye en la defensa de los derechos de los trabajadores y combate la partidización de los sindicatos. Y creo que esta inclusión en la conducción de la educación y en la conducción de la salud forma parte de la deformación que tiene la izquierda de lo que debe ser un sindicato. Y bueno, no tengo que hablar, porque ya tuve una digresión ahí que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El segundo paso es definir, en materia de educación, es definir una política de Estado a través de un acuerdo multipartidario que ya ha quedado medio desmonetizado, pero yo creo que es válido el instrumento, de 5 a 10 años proponiendo medidas muy concretas que sean fácilmente medibles. Y se requiere de estructuras administrativas, en eso ha trabajado mucho nuestro compañero Pablo da Silveira, de estructuras administrativas menos centralizadas, más chicas y más fácilmente controlables. Y para ello es imprescindible contar con sistemas departamentales de escuelas y liceos, por lo menos 3 solo en Montevideo, con grados de autonomía importantes, no solo en materia presupuestaria, sino también en materia pedagógica y curricular, con proyectos educativos generados por ellos mismos que tengan como objetivo la excelencia en los resultados académicos y en la gestión. Este proyecto requiere obviamente de equipos directivos, de docentes, de equipos inspectores eficaces, capacitados, creativos y evaluados permanentemente. Y además una estrategia que trate de manera diferencial y que mejore las condiciones de trabajo, la infraestructura, los suministros de materiales educativos, los programas de desarrollo profesional y actuación y permanecimiento docente. Pero además debe crearse un sistema para premiar a los sistemas, escuelas y liceos que obtengan mejores resultados. Y además darle a los padres la libertad de elegir a dónde envían a educar a sus hijos y que estén bien informados, o sea, de los resultados de los sistemas, escuelas y liceos, para que puedan ejercer la mejor opción y de manera libre. Y es fundamental en materia educativa retomar la cultura de la responsabilidad y el esfuerzo. La flexibilización en las inasistencias y la exigencia en el desempeño educativo ha sido instrumentada para que las actuales autoridades puedan mostrar mejores resultados estadísticos, pero la consecuencia es que los niños, y fundamentalmente los adolescentes, cada vez aprenden mal. Y para apuntar a la excelencia hay que ser exigente, hay que asistir a clase y hay que estudiar. Y hay que además recomponer la autoridad de los adultos dentro de los centros educativos. Algo que hay que imponer no solo a los estudiantes, sino también a los padres, que muchas veces se olvidan de la autoridad del director o del profesor en el centro educativo. Y ya termino. En materia de salud, obviamente hay que reformar el sistema vigente y hay que recomponer, o reformar, o mejorar, o optimizar la gestión de ACE, que en este momento es muy mala. Basta ver lo que yo comentaba en los resultados que tenemos cuando los ingresos han triplicado y los usuarios son cada vez menos. Hay que focalizar los recursos y administrar bien los recursos que el presupuesto otorga. Yo creo que no se necesitan más recursos, sino que se requiere de una buena gestión. Y en materia de vivienda, y no quiero extenderme más, creo que hay que focalizar en los sectores de menores ingresos. En primer lugar, hay que armonizar la acción de los ministerios de vivienda con las intendencias municipales, las intendencias departamentales, a la hora de definir los programas de vivienda, y focalizar en los sectores de menores ingresos, no ya aquellos que pueden acceder a la vivienda por préstamos a bajo interés y con plazos largos, sino aquellos que mayoritariamente viven en viviendas regulares
2/3 viven en viviendas regulares y 1/3 en asentamientos irregulares en el departamento de Montevideo y que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna si no es con el apoyo estatal y a través de muchas facilidades. Yo había retomado, pero no quiero extenderme más, una idea que me recordaba Enrique Martínez Larrechea, que aportó en la lista 71 en uno de sus programas de gobierno para llevar adelante en estos asentamientos irregulares y en estos barrios excluidos socialmente, que son parte de la desintegración territorial, que proponía crear, era para Montevideo del área metropolitana, pero a mí me gusta para todo el país, núcleos regionales, la creación de núcleos regionales que concentren proveedores y canales de prestación de políticas focalizadas a recreación, artes, industrias culturales, atención materno-infantil, educación inicial, educación obligatoria en general, es decir, crear pequeños centros regionales donde desembarquen todas las políticas sociales, fundamentalmente las distributivas. Y por último, muy brevemente, en materia de protección social, que es otro de los ejes de una política social equitativa y para la inclusión social, a la luz de los resultados del censo 2012, ahora sí, desde hace pocos días, tenemos a la vista que la población ha tenido un muy exiguo crecimiento, muy por debajo de las proyecciones que el Instituto de Estadística hacía para el año 2011, lo que obliga a que se haga un nuevo estudio actuarial y que se piense a analizar si realmente la sustentabilidad económico-financiera del sistema público de seguridad social está equilibrado o si se necesitarán tomar medidas más allá de las que ya tiene previstas el Banco de Previsión Social para el corto plazo. Muchas gracias y perdón por Agradecemos mucho a Analía Piñeirúa por su análisis y sobre todo por su propuesta. Paso entonces a presentar al doctor José Amorín Valle, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, electo representante o diputado suplente en el año 1994 por la lista 15, que es legislador por el Partido Colorado desde titular desde 1999, ingresando como representante nacional. Presidió la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes en el año 2000. Presidió la propia Cámara de Representantes en el 2004. Fue ministro de Educación y Cultura desde octubre de 2004 a inicio de 2005. Nuevamente diputado por Montevideo en el 2005. Está integrando la Comisión de Hacienda. Y en la actualidad, obviamente, es senador de la República. Dentro del Partido Colorado, integró el Comité Ejecutivo Nacional en el periodo 2005 y 2010. Es integrante actualmente de la mesa ejecutiva. Fue secretario general en el 2007. Y en este momento preside la Comisión de Ciencia y Tecnología e integra las comisiones de Hacienda, Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado. José. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar acá entre amigos del Instituto Manuel Oribe. Le agradezco especialmente al doctor Mota la invitación, que rápidamente le contesté que sí. Teníamos muchas ganas de ver a muchos de ustedes y de conversar de estos temas que a mí me parece que son muy importantes. Me pidió el doctor Mota que comentara el tema, que hiciera referencia a lo que habían dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y eso es lo que voy a hacer, aportando alguna reflexión. Me parece que la presentación de Fanny fue muy clara, está muy bien, sin lugar a ninguna duda. El Uruguay desde el año 2003 a la fecha ha crecido en forma muy importante. El Uruguay y la región han crecido en forma muy importante, mucho más que nunca hayamos visto mucho de lo que estamos acá. Yo nací en noviembre del 54. Bueno, más o menos coincidió con la baja de precios internacionales de las cosas que vendía Uruguay y la suba de las cosas que compraba. Uruguay desde ese momento no tiene una situación tan beneficiosa en materia económica como ahora. Los últimos años han sido extraordinarios para todos nosotros.
y es bastante evidente que cuando la economía mejora, cuando el Producto Bruto mejora, es porque mejoran los ingresos de las personas, mejoran la masa salarial, lo que ganan los empresarios, todo eso sumado nos hace llegar y concluir cuál es el PBI. Así que en eso estamos completamente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con Fanny en que el tema de la educación es el gran tema. Todos sabemos que las políticas sociales no nacieron en Uruguay en el año 2005. Las políticas sociales en Uruguay son muy antiguas, muy antiguas. Las políticas sociales son esfuerzo de todos, de los distintos partidos políticos del país. Y seguramente surgieron y se impulsaron en momentos de bonanza económica. Seguramente lo que hizo una generación de personas importantes del Uruguay hace 100 años, impulsando políticas sociales de todo tipo, ayudando a la redistribución de la riqueza y sobre todo tendiendo a dar igualdad de oportunidades, tiene en Uruguay 100 años. Y fueron las fenomenales políticas sociales que crearon el Uruguay de la primera mitad del siglo pasado. Se han dado algunos temas que a mí me parece que son muy importantes. Uno de ellos es del impuesto a la renta de las personas físicas, que se nos dice que es esencial para la equidad, para la redistribución de la riqueza. Y yo creo que no es así, y creo que está comprobado que no es así. Yo creo que lo que mejora las oportunidades y lo que da equidad social es el gasto y no los ingresos. Y mucho menos un impuesto que se le aplica a todos los que por todo concepto y en bruto ganan más de 20.000 pesos. No se le aplica a los ricos del Uruguay para redistribuir el tema, se le aplica a los que por todo concepto ganan más de 20.000 pesos en bruto. Es un impuesto, desde mi punto de vista, absolutamente injusto, que no estimula lo que tenemos que estimular, que es el trabajo de la gente. Nosotros desde siempre hemos pensado que la gente a través de su trabajo tiene que lograr sus objetivos. Y el impuesto a la renta de las personas físicas lo impide. Así que desde ya, para que todos lo sepan, yo propongo su eliminación gradual, que se pueda hacer si el país sigue creciendo a las tasas que ha venido creciendo últimamente. Se puede hacer. Si ajustamos el gasto, se puede hacer. Quiero decir que la política social más importante para mí es la educación. La educación es la política social más importante. Es la que va a dar igualdad de oportunidades. Porque tiene razón Analía. El empleo es fundamental para redistribuir la riqueza. Es una política social importantísima. Pero para tener los mejores empleos hay que tener la mejor educación. Para competir en el mundo tenemos que tener la mejor educación. Y el mundo es cada vez más chico. El mundo es cada vez más uno. Los trabajos que van a existir dentro de 10 años, los empleos más populares dentro de los próximos 10 años, quizás no los conocemos hoy. No sabemos cuáles van a ser. Cada vez se trabaja más a distancia, cada vez tenemos más posibilidad de trabajar desde nuestra casa para cualquier lugar del mundo. Cada vez más los salarios van a ser parecidos acá y en Estados Unidos para la gente que pueda hacer las mismas cosas. Ya no va a haber que viajar a otro lugar para trabajar. Va a ser mucho más, vamos a tener más posibilidades de competir con personas de otro lugar del mundo si estamos capacitados. Así que ese es el tema central. Para mí el tema central pasa por la educación. ¿Qué hemos hecho en estos años de bonanza? ¿Cómo aprovechamos la situación en estos años de bonanza? Bueno, yo creo que no hemos hecho nada. Creo que hemos hecho poco y nada. Y con los resultados son desastrosos. ¿Hemos gastado mucho más en educación? Sí, señor. Mucho más. Porque se puede. Porque podemos. Porque el gobierno tiene mucho más recursos. Hemos gastado mucho más en educación. ¿Cómo está la educación? Bueno, están las pruebas PISA. ¿Seguimos? Sí. ¿Seguimos?
Están las pruebas, tenemos la única medición internacional y la única medición que tenemos que son las pruebas PISA. Las pruebas PISA nos dan horrible, horrible. Es cierto, desde 2013 en adelante no se avanzó absolutamente nada. Les quiero decir que estamos mal. Estábamos mal en el 2013. Yo era ministro de Educación y Cultura, vino Javier Bonilla, que era el presidente del CODICEN, y me dice: ministro, lo invito mañana a ver el resultado de las pruebas PISA. Por primera vez lo hicimos, es la primera vez que nos animamos a medirnos internacionalmente. Yo le pregunté: Bonilla, ¿cómo viene la mano? No me hagas ir a enfrentar a toda la prensa si la cosa viene mal. Dice: no sabemos, pero te aseguro que en Latinoamérica vamos a venir primero. Es Chile, pero nosotros vamos a estar arriba de Chile. Y estuvimos un poquito arriba de Chile, con una distribución interna muy mala. La verdad que era muy mala. Los peores resultados eran peores que lo de los peores países de Centroamérica, y los mejores, el mejor 5% era parecido a Finlandia, al mejor 5% de Finlandia, o sea que era muy desigual. Y ahí teníamos el diagnóstico. Ahí había que empezar a hacer cosas. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Bueno, ni mejoramos ni empeoramos en los índices, en los puntajes que nos dan, pero mejoraron los otros. O sea, comparativamente con el resto empeoramos. El mundo mejoró y nosotros quedamos iguales, absolutamente iguales. Pero además les voy a decir otra cosa. Lo de PISA también es un engaño que juega a favor del Uruguay, en el sentido que creemos que estamos mejor de lo que realmente estamos. Porque PISA mide el conocimiento de jóvenes de 15 y 16 años. Y mide a los que siguen en el sistema, no mide a los que se fueron. Y Uruguay, en deserción a esa edad, es de los peores países de América Latina. O sea que mide a los que quedan, a los mejores. Ni le cuento cómo serán los otros. O sea que también ese es una medición que nos engaña. ¿Qué ha pasado últimamente? Es cierto y es muy importante lo que se hizo en materia de escuela a tiempo completo. Empezó, sí, con Gavito en el CODICEN, con el doctor Lacalle en la Presidencia de la República, y que, como las cosas a veces demoran en dar frutos, se impulsó muy fuertemente en el segundo gobierno de Sanguinetti. También en el gobierno de Valle, en plena crisis económica, aumentaron en forma muy importante las escuelas a tiempo completo. ¿Y qué se pretendía ahí? Se pretendía dar posibilidades a niños que si no, no la iban a tener. Y se pretendía dar de más, es decir, niños que venían con hándicap, que venían con dificultades en el hogar, iban a tener mejores posibilidades que los demás. Y se hizo, por ejemplo, un tema que nos parece esencial, que era el aprendizaje del inglés por inmersión. Es decir, los profesores iban y les hablaban a los niños en inglés, y los niños salían hablando correctamente. Bueno, eso se suspendió. A mí vinieron en el correr de este año de distintos lugares padres desesperados, que decían: mis hijos estaban bárbaros, estaban encantados, ahora se terminó. Porque dicen que no hay profesores, cuando en realidad seguramente los hay. Lo que decía Analía, yo comparto plenamente lo que decía Analía, de que la ley de enseñanza es una ley mala. Nosotros no la votamos. Tiene algunas partes votables, votamos algunas partes, hay algunas partes que están bien, y hay otras partes que están mal. Básicamente, la pérdida del control del gobierno elegido por la gente del manejo de la educación. O sea, la fuerza de los sindicatos hacía que en el CODICEN, algunas resoluciones que se tienen que tomar por mayorías especiales, es decir, por 4 votos, no se podían tomar. Pero no fuimos nosotros los que nos dimos cuenta. Sí, lo dijimos del primer día que eso estaba mal. Pero el que nos llamó para conversar de estos temas y para decir que era muy malo para el Uruguay fue el presidente Mujica. El que nos pidió darle doble voto al presidente del CODICEN fue Mujica. Y nos dijo: con esto retomamos desde el poder político, desde el gobierno, el control de la educación. Esto fue cuando llamó a los distintos líderes políticos para hablar del pacto educativo. Pero ya que estábamos en eso, nos dijo: che, les voy a mandar otro proyecto, que es para darle doble voto al presidente de ACE. Porque el problema era el mismo. Los intereses de los sindicatos no eran los mismos que los intereses de quien debe tener la responsabilidad
de la conducción política, de la educación y de la salud, que es la gente votada por el pueblo. El gobierno, que es mayoría, es el que tiene que tener esas mayorías. Yo creo que las políticas, las que para mucha gente son las políticas sociales, las que empezaron con el gobierno del doctor Vázquez, el PANES, son políticas claramente asistencialistas que no exigen en la mayoría de los casos contraprestación, en los casos que la exigen no se controla y que hace que muchísima gente sea cada vez más dependiente de esas políticas. Es decir, que hay una cantidad importante de compatriotas que hoy son dependientes de esas políticas y que no hay forma de salir de ellas. Porque les habrá pasado a todos ustedes, me pasa a mí, de gente que me dice, tengo dificultad para conseguir trabajadores para tal y tal tema, porque vienen y nos dicen, yo estoy en el plan, no sea malo, yo solamente trabajo con usted si usted no me pone en caja. Y me dice, yo no lo puedo hacer. Y uno dice, ¿cómo no hay un camino de salida para eso? ¿Cómo no hay una posibilidad de que la persona siga cobrando lo que cobra y empezar a trabajar para al final encauzarse de esa manera? Y hoy hay gente que hace 7 años que cobra el plan, que no hace otra cosa. Y vecino a él hay uno que trabaja todo el día, que se rompe el alma trabajando, que hace las extras, que trabaja en 2 lugares para tener su hogar lo mejor posible y le sacan una parte importante de su sueldo por impuesto a la renta a las personas físicas. Bueno, eso va en contra de la educación que tuvimos y que tienen la enorme mayoría de los uruguayos. Va en contra de esa cuestión inmaterial que no es una categoría económica, que es lo que se llama la clase media. Es el centro de la sociedad uruguaya, que son esos que creen que tienen que educar a sus hijos mejor de los que fueron educados ellos, que son los que creen que a través del esfuerzo y del trabajo se pueden conseguir cosas, que quieren tener la casa propia, y contra lo cual va una parte importante de los planes sociales de este gobierno. Yo creo que a la gente hay que ayudarla. Yo creo que este gobierno entró, el gobierno anterior, del doctor Vázquez, vino después de una crisis muy grande en el Uruguay, donde había muchas personas que tenían necesidades importantes, y creo que seguramente un primer impacto era absolutamente necesario. Cuando el país entró a mejorar, había que ayudar a gente que había pasado muy mal la crisis. Que el país que pasó tan mal hizo que la gente pasara mal y había que ayudarlos, y está bien. Bueno, yo creo que llegó el momento de darse cuenta ahora sí cuáles son las cosas importantes. Si seguimos teniendo un país partido en 2, con niños que nacen en lugares donde no van a poder tener educación para trabajar bien y para competir en Uruguay y en el mundo con su trabajo, el Uruguay va a estar cada vez más partido en 2, va a haber cada vez más excluidos, y una persona que se siente excluida en la sociedad naturalmente reniega de las cuestiones básicas del orden de la sociedad y muchas veces arremete contra ella. Bueno, yo creo que acá este es un tema de enorme responsabilidad, es un tema de todos, es un tema en el que todos tenemos que trabajar, y estoy completamente de acuerdo con Analía que por lo menos algunos, todos los que podamos, deberíamos estar de acuerdo, empezar a trabajar seriamente en estas cosas, con planes comunes, para, desde donde nos toque estar, en el gobierno, espero que así sea, o en la oposición, trabajemos para mejorar el país. Eran los comentarios que me quería hacer. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios al senador José Morín Valle y paso a presentar al doctor Enet Sartú, quien también nos va a acercar sus comentarios. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, docente de Filosofía y Teoría General del Derecho en la Universidad de la República, periodista. Hizo estudios de posgrado en Ciencias de la Legislación y Gobernanza Política por la Universidad de Pisa y la Universidad de la República. Ejerce la profesión de abogado de forma liberal. Es miembro del directorio del Colegio de Abogados. Fue asesor jurídico del Ministerio de Educación y Cultura y coordinador del espacio de estudios normativos de dicho ministerio. Ha corredactado varias leyes y proyectos de ley. Es autor de una novela y de numerosos artículos académicos